Decíamos que ahora mismo la incertidumbre es total en todas las derivadas de este ataque, pero especialmente en lo que tiene que ver con la derivada energética y sus consecuencias para los bolsillos de todos nosotros. Y por eso hemos traído esta noche, hora 25, a uno de los mayores expertos en energía de toda España, que es Jorge Morales. Jorge, buenas noches. Buenas noches, Emar. Ingeniero industrial, director de Próxima Energía y la persona que nos suele resolver o ayudar a arrojar luz sobre nuestras dudas acerca de la energía. Este es un asunto muy complejo y está bien que vayamos por orden. Y todo empieza en el estrecho de Hormuz, que es por donde transcurre buena parte del tráfico del petróleo. ¿Cuántos barcos pasaban antes a diario por ese estrecho que ahora está cerrado? Pues entre 130 y 140 barcos al día. No todos eran de energía, pero una buena parte sí. Casi 100, del orden de 100, tienen que ver con contenido energético, con petróleo, gas, derivados del petróleo y demás, ¿no? También hay, como sabéis, otros sectores afectados, ¿no? Como sectores auxiliares, como el gases de hidrógeno, de fertilizantes, etcétera, ¿no? Pero bueno, en el tema energético, del orden de 100 barcos al día. ¿Y ahora? Ahora, con suerte, pasan 5. Digo con suerte porque estamos viviendo, los que nos dedicamos a esto, llevamos ya 20 días pues siguiendo muy de cerca esto. De hecho, se ha creado Bloomberg, sabéis que es el rey de las pantallas, sí, ¿no? para invertir en el mundo. Ha creado una pantalla específica para seguir los barcos que cruzan, porque es esencial. Ahora o sea, tenéis mismo. como un flight radar, pero de los barcos en el estrecho de Exacto, Hormuz. y se saben cuántos pasan cada día. Y el día que pasan 5 es una fiesta, ¿vale? No se sabe tampoco muy bien porque, claro, es que se ha intentado casi de todo. Fíjate, te voy a dar algún ejemplo, ¿no? De lo que pasó. Los primeros días la gente intentó cruzar y se encontró con misiles, con todo tipo de incidentes, ¿no? de metralla en los barcos y demás, ¿no? Incluso algún muerto. Hubo un barco que se incendió, fue un remolcador a intentar remolcar ese barco y traerlo a tierra, y resulta que atacaron al remolcador y hubo muertos en el remolcador. Claro, imagínate, es que estamos hablando de gente que está trabajando. Entonces, claro, estar en una zona de guerra, pues la gente no quería trabajar. Entonces, desde el día 3 de marzo se acabaron los seguros. Todas las compañías de seguros renunciaron ya a asegurar los barcos. Y entonces, claro, los armadores y los capitanes dicen, yo no salgo sin seguro, si no me aseguren esto. Entonces, ¿qué hizo el señor Trump en estas cosas que hace él? Que, bueno, pues que como estaba en la primera semana, estaba muy fuerte, dijo, no pasa nada, voy a poner 20.000 millones de dólares para asegurar los barcos, ¿no? O sea, él indemnizaba. Si a ti te atacaban, él te indemnizaba. Correcto, ese es el problema. Que los armadores se lo tomaron como una indemnización porque dijeron, claro, es que esto no es un seguro. Esto lo que me está es indemnizando el barco si me lo hunden, pero es que yo vivo de esto. Entonces yo no quiero que me hundan mi barco. Por tanto, nadie cruzó. ¿Qué hizo al día siguiente? Dijo, bueno, pues no os preocupéis que os voy a escoltar. Y puso a toda su armada, sacó pecho, ¿no? Un portaaviones en la boca del estrecho Hormuz. El estrecho Hormuz es muy, muy estrecho para lo que son los barcos de los que estamos hablando. Estamos hablando de barcos de 130 metros de eslora y tienen que pasar por la zona, vamos a suponer que es una especie de carretera, porque tiene 2 carriles, uno de entrada y otro de salida, y solo tiene 3 kilómetros de ancho. ¿Vale? Y claro, todo el estrecho de Hormuz por el norte, todo es costa de Irán. Entonces Irán lo tiene facilísimo para lanchas rápidas que salen y que no son detectables fácilmente, drones suicida, hay misiles que son tierra-mar, que están situados en camiones, que los camiones se mueven con mucha facilidad, es muy difícil controlarlo. Entonces, ¿qué hizo el señor Trump? Dijo, bueno, no pasa nada, voy a montar un convoy y voy a sacar, esto fue el sábado, el segundo sábado de conflicto, voy a sacar un convoy de 14 barcos. De los 14... a pesar de tener todas las fragatas norteamericanas alrededor, los F-35 por arriba, etcétera, todo, de los 14, 2 sufrieron daños por metralla. Claro, el resultado de los mercados fue peor, porque lo que dijimos todos es, ostras, ni siquiera la superflota norteamericana es capaz de sacar los barcos del estrecho de Hormuz. Siguiente idea que se le ocurrió al día siguiente. Dijo, bueno, pues entonces vamos a probar otra cosa. Y en secreto, sin que nadie lo supiera, le dijo a un barco apagar los transpondedores. Apagar los transpondedores quiere decir no hay GPS, no hay señales, el barco es como un barco fantasma, ¿vale? Y entonces le puso una fragata al lado escoltándolo, ¿vale? Y así pasó uno. Y nosotros contabilizamos uno que no lo sabíamos que estaba, porque claro, al apagar el transpondedor luego apareció en el Índico el día siguiente. Entonces dijimos, anda, ¿qué ha pasado uno? Claro, había pasado con los transpondedores apagados. Y entonces cogió Trump y dijo, ¿veis? Hay una forma de salir por el estrecho de Hormuz. Claro, nadie quiere salir con transpondedores apagados, y mucho menos una zona de guerra. En una zona de guerra, un barco con transpondedores apagados primero, es un suicidio pasar por un sitio tan estrecho porque no tienes señales de navegación. Pero es que además eres una diana perfecta para un barco de guerra. Porque, claro, todos los barcos de guerra van con los transpondedores apagados, como es normal, ¿vale? Con lo cual, esto fue un desastre también. Entonces, es improvisación tras improvisación. Entonces tú me dices, ¿cuántos pasan? Pues mira, ahora pasan solo los que Irán quiere que pase.
Sencillamente, es tan claro como esto. Pasan sus propios barcos, los que le interesa a Irán para exportar su petróleo, y algún barco de India y de China que han llegado a acuerdos con Irán y que cada vez está poniendo condiciones más duras para pasar. De hecho, hoy ya ha dicho Irán, fíjate, las declaraciones a mí me han parecido tremendas, que va a poner peajes al estrecho de Hormuz y que nunca más se va a poder volver a navegar por el estrecho de Hormuz como se navegaba antes del 28 de febrero. O sea, esto quiere decir que incluso aunque mañana terminara la guerra y mañana volviera toda la normalidad, va a haber un nuevo peaje ya permanente en el estrecho de Hormuz, que esto va a encarecer por definición la energía en todo el mundo. Totalmente, ese es el problema. O sea, lo que estamos hablando ya es que Irán ha dicho, no, esto se ha acabado. Esto de que por aquí pasen los barcos para Europa y para los demás que me están a mí no me están ayudando, se ha acabado. Entonces, claro, efectivamente es una crisis sin precedentes. A ver, cuando hablamos de números, y esto lo hemos oído muchas veces, el 20% del petróleo mundial y el 20% del gas natural licuado, ¿no? Que es lo que pasaba por el estrecho de Hormuz antes de la guerra, ¿no? A lo mejor las personas que nos están escuchando dicen, bueno, no es tanto, ¿no? El 80% sigue fluyendo. No. El mercado del petróleo es muy justo. O sea, cuando el conflicto de Rusia cayó un 5%, y eso fue brutal para todos. El 20% es una barbaridad. Entonces, quedarnos sin el 20%, ojo, de dos cosas, no solo de petróleo, es que el gas natural, hablamos muy poco del gas, pero es mucho más grave la situación en el gas, sobre todo después del ataque de esta mañana y de ayer, al mayor yacimiento de gas, como estabais contando. Esto es gravísimo, porque, ojo, el ministro de Energía catarí ha dicho que va a tardar de 3 a 5 años en reparar los daños que ha habido esta mañana en esas instalaciones, que son las mayores instalaciones del mundo. Y claro, hay gente que dice, bueno, no, esto lo han hecho los norteamericanos porque lo que van a hacer es vendernos a ellos el gas. Estados Unidos, ni loco, tiene capacidad de producir el 20% del gas natural licuado del mundo. Ni harto de vino, puede producir un 2% más, pero no un 20%. Y de petróleo tampoco. Nadie puede producir el 20% del petróleo del mundo, ¿no? Y sobre el petróleo, y voy ahora al gas natural, pero sobre el petróleo, se decidió que en los países industrializados empezábamos a soltar, a meter en el mercado las reservas que teníamos. España ha empezado ya con la liberación de parte de esas reservas estratégicas. ¿Esto es efectivo? Bueno, ha sido efectivo porque ha logrado que hasta hoy el petróleo estuviera en torno de los $100, porque el lunes pasado, antes de anunciarse esto, el lunes de la semana pasada, ya se puso en 120, como se ha puesto esta mañana, luego ha bajado, ¿vale? Pero se ha puesto del orden de 118 esta mañana, ¿no? Entonces, ha sido efectivo para evitar el pánico del lunes pasado, porque es que si no estaríamos con niveles de petróleo ya en 130, 140, $150. Pero ¿se ha acabado ya el efecto? Claro, pero es que el problema es que las reservas, que han sido una barbaridad, como todo el mundo sabe, yo creo, han sido 400 millones de barriles de petróleo. El mundo consume, grosso modo, en torno a 100, algo así, 105 aproximadamente, ¿vale? O sea, es como 4 días del consumo mundial. Claro, como lo que se está perdiendo a través del estrecho, hay una parte, a ver, por el estrecho pasaban 20 millones de barriles diarios, ¿vale? Pero hay una parte que se está bypasseando, permíteme la expresión anglosajona, a través de algunos oleoductos que hay terrestres, principalmente uno que cruza Arabia Saudí y que permite exportar petróleo a través del Mar Rojo y evitar, por tanto, el norte, evitar el estrecho de Hormuz, ¿vale? Pero, o sea, que en realidad hemos perdido como 15 millones. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la Agencia Internacional de Energía, más de 30 países, soltamos al mercado 400 millones de barriles, más o menos de forma coordinada, lo que estamos es ganando 26 días. Y hoy es el día 20. Hoy es el 20º día. Es decir, lo que hemos hecho con todo esto, insisto, que ha sido el mayor gesto de la historia, o sea, la mayor liberación de barriles de la historia, hemos comprado solamente, nos quedan menos de una semana. O sea, dentro de una semana tenemos un problemón, porque ya no tenemos ese colchón para aguantar la subida del petróleo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a liberar otros 400 millones? Y te digo, bueno... Claro, pero es que nos estamos quedando sin reservas. Claro, es que solo tenemos 3 balas en la recámara. Es que el total de reservas de todos los países de la Agencia Internacional de Energía es 1.200 millones. Y hemos liberado, en la primera, hemos sacado ya 400. Y el señor Trump está enviando marines allí. Y como estabais diciendo ahora, resulta que Israel, además de atacar ayer a las infraestructuras energéticas, lo cual me parece una salvajada y es lo que haya detonado todo lo demás, además de eso, resulta que están hablando también de una operación terrestre, que eso sabemos que lleva meses. Eso tendrán que verlo en nuestros ojos. Claro, pero no puedo creer que sean tan suicidas. Pero está, a ver, el portaaviones Trípoli está en el Índico y está previsto que llegue el lunes allí con los marines. Que llegue al Golfo Pérsico el lunes. Entonces, quiero decir, ¿para qué van los marines allí? Dicen que van a liberar el estrecho de Hormuz, pero ¿liberar qué es eso de liberar? Ya digo que es que tienen mil opciones para atacar con lanchas rápidas y con drones suicidas. Entonces, lo que quiero decir es que el problema aquí, desde el punto de vista energético, es el tiempo del conflicto. Esto, si es un conflicto corto, que se acaba rápidamente, se revertirá rápidamente también, ojo,
hasta hoy se revertía rápidamente el efecto. Hoy ya tenemos un problema de largo plazo, que es, como acabo de decir antes, el problema del daño ya a las infraestructuras. Cuando ya se dañan las infraestructuras, y la más grave ahora mismo es Ras Laffan, es el yacimiento de gas natural, cuando se dañan las infraestructuras, ahora ya tenemos un problema de largo plazo, ya no es solamente un problema de un mes. Sobre el gas, el gobierno de España dice que solo el 2% del gas que consumimos aquí en España viene de esa zona. ¿Eso quiere decir que estamos más protegidos que otros o no? No, esa visión me parece que es completamente superficial, y además yo la calificaría de pueril. Por lo siguiente, el mercado del gas es un mercado internacional. Y los barcos, además los que lo seguimos, lo vemos, los barcos cambian además al mejor postor. ¿Vale? Sobre todo cuando estamos hablando de estos niveles de precio. ¿Vale? Cuando el gas está barato, es que el gas se ha duplicado ya. Voy a repetir esto. El gas se ha duplicado, y eso que todavía está controlado el precio, se ha duplicado desde el día 28 de febrero hasta hoy. ¿Esto cuándo vamos a empezar a notarlo de verdad? Eso lo que quiere decir es que a precios de hoy, ahora no tenemos mucho problema, porque el precio que tenemos en el gas, sobre todo los que tenemos, y si no lo tienen, ya le digo, apúntese, pero de inmediato a la tarifa de último recurso, que es la que fija el gobierno, esa tarifa de último recurso está fijado ahora con los precios medios que había en diciembre. ¿Vale? Y por tanto ahora hasta marzo, que es cuando acaba nuestra temporada de calefacción, tenemos la calefacción más o menos controlada. Lo que quiere decir esto es que, insisto, duplicado, si ahora fijáramos los precios de octubre, la calefacción del último trimestre de este año va a ser el doble. El doble. Es que lo digo porque he visto algunos analistas que dicen, no es que la inflación es el 4%, pero señores, ustedes han visto de lo que estamos hablando hoy, con el precio controlado, porque ha llegado a estar en 70 euros por megavatio hora el gas hoy. Al final cerró en 63. ¿Vale? 63 es el doble de los 31 que teníamos el 27 de febrero. ¿Vale? Eso directamente aplicado con los impuestos proporcionales, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir es que el gas directamente es el doble para calentar nuestras casas en el mes de octubre. O sea, que te preocupa más la crisis gasística que la petrolera. Ahora mismo sí, porque de momento, otra cosa es que nos levantemos mañana con un ataque a una infraestructura petrolera seria. No, la de Israel hoy no ha sido grave, ¿vale? Pero una infraestructura, por ejemplo, en Arabia Saudí grave, sí, entonces sería otro problema. Pero ahora mismo el gas, desde luego, es el centro de preocupación porque no hay alternativa. Y entonces lo que te decía de la superficialidad del planteamiento de que como nosotros no compramos gas al Golfo, no nos pasa nada. Pero ¿qué dices si el barco se da la vuelta? Si tú tienes un barco que viene, vamos a poner de Guayana, y resulta que viene para traer gas a Valencia, y en Japón le ofrecen el doble, el barco se da la vuelta. Claro que sí, me dicen. ¿Podemos entrar en ese escenario de puja mundial por hacer reservas de Pero es que no es que podamos, es que estamos. No, pero si es que ya estamos. Es que el gas ahora mismo estamos siguiendo. El gas, hay un mercado, el segundo mercado más importante del mundo después del europeo es el JKM, que es el mercado de Japón y Corea. Este mercado ahora mismo está cotizando el equivalente a nuestros 60 euros el megavatio hora, es decir, ya tiene una prima respecto a nuestros 56 del cierre de hoy. Entonces, hoy los barcos tienen un incentivo, todavía es pequeño. Hemos visto gaps, que es como lo llamamos, más amplios, Pero, claro, sí, claro, los barcos lo que hacen es irse al mejor postor. Porque, mira, un barco ahora mismo, un metanero, puede llevar una carga valorada en 100 millones de euros. Y la multa que le ponen si no va al destino es del orden de 5. O sea, que le compensa. Claro, cuando esto valía 50 millones, pues no merecía la pena porque era un 10%, pero ahora es un 5%. Entonces, claro, si a mí me pagan 40 millones más por irme a otro sitio, claro que me voy. Y esto es lo que está pasando ahora mismo con el tema del gas, ¿no? Entonces, claro, lo de decir no nos llega el gas, cuidado. Es que el problema que tenemos aquí es de precio ahora mismo. Luego podríamos tener un problema de restricciones también más adelante, pero ahora mismo no se habla de esto. Lo que se está hablando es un problema de precio. Y el precio es internacional. ¿Se pueden topar los precios estos? ¿No? ¿Para qué? No sirve para nada. Se pueden topar, el precio minorista se puede topar. O sea, puede coger el gobierno y decir, oiga, mire, intervengo el mercado, el gobierno europeo, y decir, el gas no se puede vender por encima de X, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer es ocasionar una escasez de gas, pues sencillamente porque los barcos se van a ir a otro sitio. Te quieren preguntar los analistas que tengo esta noche aquí en la mesa. Garea, empiezo por ti. Me has asustado, Jorge. Vaya por Dios. A ver, yo quería preguntarte, mañana va a ser el día de las medidas que va a empezar a anunciar el gobierno. Algunas más o menos se han ido conociendo. Hay una, por ejemplo, sobre la que te quería preguntar, que parece que es seguro, y es que en el recibo de la luz se va a quitar el impuesto del 5%, con la pretensión, parece, de que lo paguen las empresas energéticas. ¿Eso vale para algo? ¿Es sostenible?
A ver, el recibo de la luz es el tercer escalón. O sea, fíjate que hemos hablado primero del petróleo, después del gas, donde yo he hecho mucho hincapié en cuidado, que es más grave la situación ahora que en el petróleo, y después finalmente la luz. ¿Por qué es el tercer escalón? Bueno, porque nosotros en España no utilizamos petróleo, prácticamente, salvo en las islas, pero muy poquito, para producir electricidad, pero sí que utilizamos gas. En torno al 20% de nuestra producción eléctrica se basa en quemar gas, ¿vale? Y claro, tal y como están montados los mercados en Europa y en el resto del mundo, sabemos que esto lo vivimos muchas veces, lo hemos hablado muchas veces, lo del mercado marginalista, cómo funciona la luz. El problema es que la tecnología más cara es la que fija el precio de todos los demás. Es decir, no, da igual que sea el 20%, con que sea el 1%, con que en una hora entre una gotita de gas, todas las centrales eléctricas del país cobran el precio del gas, ¿no? Entonces, claro, cuando el gas se duplica, si entra esa gotita, todas las centrales cobran el doble, ¿vale? Esto es lo que nos llevó en la crisis de Ucrania a establecer la llamada excepción ibérica, que lo que hacía es precisamente esto, le decía, no, oiga, no. El gas entonces se multiplicó por 10 y se decía, no, al que le voy a pagar el 10 veces más es solo a la central de gas. Más, claro. Pero a las renovables y a la nuclear no le voy a pagar 10 veces más, ¿no? Esto es un poco lo que seguramente ahora está hablando la Comisión de instalarlo a nivel europeo, ¿no? Porque si no sería una locura en el recibo de la luz, ¿no? Entonces, ahora mismo el recibo de la luz está muy poco afectado, y sobre todo ahora en España, porque a diferencia de lo que ocurrió en Ucrania, que fue en pleno invierno, estamos ya casi llegando a primavera, y además en España tenemos la suerte de que ha llovido muchísimo en febrero. Entonces tenemos un montón de renovables, ¿vale? En el recibo de la luz todavía no lo hemos notado, esperamos notarlo a partir de junio, cuando empecemos a tirar fuertemente del aire acondicionado, ¿no? Entonces, el tema del 5% del impuesto de electricidad, bueno, pues algo hace. No digo que no, ¿vale? Pero hoy, por ejemplo, hemos visto subidas de más del 20% en un día en los precios del tercer trimestre de este año para la luz, ¿vale? Insisto, no en el corto plazo, pero ya estamos viendo subidas en el medio plazo mucho mayores del 5%. O sea, que parece que es claramente insuficiente, y que esto nos va a llevar casi seguro a una excepción que en este caso yo creo que va a ser europea en lugar de una excepción ibérica como la que vimos en el caso de Ucrania. Morillo. Si esa medida de retirar el impuesto del 5% a Jorge Morales le parece pues que tampoco tiene tanto peso, ¿qué dos medidas cree que serían imprescindibles mañana en el paquete anticrisis que va a presentar el Gobierno? Y después me gustaría saber, ha hablado de quien no tenga la tarifa último recurso que se apunte ya. Como ciudadana, ¿qué es lo que tengo que saber o qué es lo que tengo que hacer para intentar protegerme ante lo que viene? Aparte de esta tour de la tarifa último recurso, ¿qué me aconseja? Que yo he escuchado lo del aire acondicionado y ya me he puesto a temblar, porque aquí la calefacción en Sevilla no hace falta, pero el aire acondicionado ya mismo lo tenemos que poner a tope. Sí, bueno, vamos por partes. Si quieres empiezo por lo último, ¿no? Por las medidas que recomiendo ahora mismo es prudencia, prudencia y ahorro energético desde ya. En el aire acondicionado, desde luego, sé que por supuesto en Sevilla y en muchas partes de Madrid también es inevitable, vamos a tener que tirar de él, va a ser mucho más caro en este verano, lo más probable, en el precio de la luz, vamos a verlo, vamos a ver cómo avanza, pero todo apunta a que va a ser así. Y en el caso de las tarifas, pues tratar de estar protegidos, ¿no? Con tarifas que realmente pues no trasladen directamente esos precios, ¿no? De forma tan clara, ¿no? Hay algunas compañías que ya están aplicando resoluciones de contratos y han cancelado algunas de las ofertas que tenían en el mercado, ¿no? Con lo cual, ¿eso lo pueden hacer? ¿Se puede cancelar unilateralmente un contrato pues, si la compañía considera que no le va a ser rentable? Esto es una cosa muy, muy curiosa, porque hay una normativa que se aprobó en España justo antes de iniciarse la guerra, en febrero, que desde esa normativa no se puede. O sea, es decir, lo que viene a decir esa normativa, que es un desarrollo de los reglamentos europeos, es que si una compañía da un precio fijo, es fijo y no lo puede cambiar, ¿vale? El problema, me vais a decir, vaya, qué casualidad. Pues sí, la casualidad, el problema es que esta normativa, aunque ya está en el BOE, entra en vigor el 12 de junio. ¿Vale? Por tanto, a día de hoy se pueden romper los contratos hasta el 12 de junio, se pueden romper los contratos aunque estén a precio fijo. ¿Vale? Así que eso, primera recomendación, yo diría prudencia en esto. Sobre todo ahora mismo, a ver, el impacto que tenemos hoy, 19 de marzo, ya casi terminando el 19 de marzo, es principalmente la gasolina. Entonces mi recomendación clara es traten de utilizar lo menos posible el coche, ¿vale? Es lo primero, porque lo que se ha visto inmediatamente reflejado en el bolsillo, ¿no? Y cuando me preguntas de medidas, por tanto, voy a ser coherente con esta última recomendación. Yo creo que la medida clave sería rebajar el IVA de todos los productos petroleros, ¿vale? Porque el IVA es proporcional. Es el 21% sobre todo el anterior. Entonces, cuando el precio sube como ha subido un 40%, el IVA también, la recaudación por IVA sube un 40%.
¿vale? Entonces, a mí me parece que es lo más claro, lo más directo, es aplicar el IVA, ¿no? Pero bueno, pero hay otras muchas medidas, ¿no? Aquí vamos a ver, como vimos también en la guerra de Ucrania, seguro ayudas a los transportistas, porque esto en el sector agrario, que además está afectado por los fertilizantes, y el sector de transporte, pues es el primero. Y porque además, cuando sube el transporte, todos los productos que consumimos llevan transporte dentro. Y por tanto, cuando sube el transporte, sube toda la cesta de la compra. Claro. Entonces hay que tratar de controlar el origen. Por esto también lo hemos vivido claramente en Ucrania, con la guerra de Ucrania, la invasión en 2022, ¿no? Cuando sube la energía, sube absolutamente todo, porque todo tiene energía, y luego no baja. Porque cuando el IPC sube al 10% un mes, no pasa nada. Cuando el IPC sube un año al 10%, lo que ocurre es que eso se traslada ya a toda la economía, se aumentan los salarios, se aumenta el poder adquisitivo y los precios nunca vuelven a la situación anterior, ¿no? Que es algo que he escuchado esta mañana y yo creo que es muy acertado, ¿no? Es decir, es que los españoles ya vienen sufriendo un deterioro del poder adquisitivo derivado de las enormes inflaciones que sufrimos en 2022 y 2023 cercanas al 10%, y ahora, cuando todavía no se han recuperado de eso, no nos hemos recuperado de subidas del alquiler del 100%, de subidas en la cesta de la compra del 70% en los últimos 4 años, viene otra subida del orden del 10%, ¿no? Y esto es lo realmente preocupante. Entonces el gobierno, yo creo que ahora, en este momento, debería actuar sobre la base, es decir, sobre esas subidas que luego se transmiten inmediatamente a toda la cadena. Y hoy por hoy, 19 de marzo, insisto, es el petróleo. Te pregunta Jorge Lago. Sí, leí hace unos días un informe del Comité para el Cambio Climático del Reino Unido que todo lo que se gastó en 2022 para subvencionar y ayudar tanto a los transportes y a las familias, etcétera, para evitar los impactos de las subidas por la guerra de Ucrania, hubiese servido para llegar a un horizonte de cero emisiones en 2050. Es decir, y esta es la pregunta, más allá de que el informe pueda ser discutible, ¿podemos hacer algo para que las medidas urgentes que hay que tomar no subvencionen el mundo fósil y permitan incentivar procesos de transición energética que nos hagan más soberanos, más independientes y más autónomos de crisis como estas, que seguramente no sean las últimas? En un mundo ideal sí, en el mundo real no lo veo viable. ¿No lo ves? No lo veo viable porque el problema va a ser la enorme presión que va a tener el gobierno. O sea, fijaos lo que acabo de decir. Si no sube ya más el gas, ¿vale? Ya damos por hecho que Ras Laffan no lo vamos a tener, el 17% de Ras Laffan del yacimiento, el principal yacimiento de gas natural durante 3 años. Vamos a suponer que no vuelve a subir el gas, que es mucho suponer, me voy a poner en una posición muy optimista. Entonces el gobierno se enfrenta a que en octubre tiene que aprobar una tarifa oficial de la calefacción, que es el doble que la que tenemos ahora. Ya os anticipo que ni este gobierno ni ningún gobierno va a hacer eso. Va a intervenir el mercado, igual que intervino en el año 2022. ¿Qué es lo que hizo? Inyectar 3.000 millones de euros en la tarifa de último recurso anuales. Es que, ¿por qué? Porque la gente no puede calentar la casa. Entonces, por supuesto que deberíamos tener, y en España además estamos muy avanzados en el tema de energías renovables. Mira, os voy a dar un dato que contradice un poco, voy a matizar lo que dijo ayer en el Congreso el presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno dijo ayer que España, gracias a las renovables, tenía un precio de 14 euros, mientras que Alemania tenía 100. ¿Vale? Es verdad, esto fue el sábado, pero cogió el mejor día. ¿Vale? Yo voy a hacer algo un poquito más. Claro. Voy a hacer algo, digamos, más técnicamente un poquito más correcto, que es coger lo que llevamos de mes, ¿vale? Lo que llevamos de mes España tiene un precio de 50, no de 14, pero 50 euros el megavatio hora, 52. Y Alemania tiene algo por encima de 100. O sea, efectivamente estamos mejor, bastante mejor, sin irse al extremo de los 14-100, ¿no? que es un caso muy favorable. Pero bueno, aún así, efectivamente, hemos hecho muchas labores en España, muchas tareas en los últimos años, pero no estamos todavía en condiciones de ser independientes. O sea, tenemos ya casi un 60% de la producción eléctrica con renovables y todavía queda el 20% nuclear. Esto quiere decir que hay un 80% de producción libre de energía fósil ya, ¿no? Esto es muy importante. Ahora mismo, y es lo que permite contener las subidas en ese último eslabón del recibo de la luz, ¿no? Ahora, pensar que el gobierno vaya a inyectar ahora 3.000 millones, por ejemplo, para eliminar el 20% que nos queda, pues yo sinceramente ya digo, en el mundo ideal podría ser, en el mundo real yo creo que esos 3.000 millones irán a que las familias puedan pagar la calefacción durante este invierno. Te iba a preguntar, por otro de los temas que está sobre la mesa y en discusión y que habitualmente se utiliza, el tema de las nucleares. ¿Esto afecta para algo a los calendarios y de qué manera crees que va a afectar? Claramente esto es un balón de oxígeno enorme a todo el sector pronuclear. Y es un problema
porque el problema de la nuclear principalmente es que limita precisamente el desarrollo de las renovables. ¿Vale? O sea, es decir, ese 20% de energía eléctrica del país que producen las nucleares, si se cumpliera el calendario, se sustituiría en gran parte por renovables, pero es cierto que una pequeña parte se sustituiría por gas natural. No es la mayoría, es en torno al 20% del total, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Claro, en una situación normal, un país se puede permitir perfectamente consumir un poquito más de gas a costa de tener muchas más renovables, ¿vale? En una situación de crisis energética galopante no puedes permitirte ni un solo metro cúbico más de gas, ¿vale? Por tanto, esta situación claramente va a beneficiar al lobby nuclear y va a beneficiar que se prorroguen esas autorizaciones nucleares cuyos cierres ya estaban pactadas a partir del año que viene. Jorge Morales, ingeniero industrial y director